Muy buenas tardes en esta hora. Doy gracias al Señor por estar a través de este medio nuevamente compartiendo una expresión de su palabra, rogando que sea de bendición para tu vida, como lo ha sido para la mía. En estos días estaba meditando acerca del libro de Proverbios en el capítulo 3, específicamente en el versículo 6, donde la Escritura dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y específicamente la palabra reconocerlo en todo, que es como he llamado a la reflexión de esta tarde. Reconocer a Dios en todas nuestras diferentes maneras de vivir, en todos los aspectos de nuestras vidas. Es necesario que le podamos reconocer para que Él pueda obrar con libertad en nosotros. Su Santo Espíritu es el que trabaja de manera constante en nosotros, cambiando y transformando nuestras vidas. Aquello que está torcido Él lo va a enderezar, pero es necesario para ello, como bien lo dice la Escritura, reconócelo en todos tus caminos. Todos, no algunos. Y muchas veces nosotros solamente le reconocemos en algunos de nuestros caminos porque confiamos en nuestras propias fuerzas. Y para entenderlo, estaba buscando algunas definiciones de la palabra reconocer que quería compartir en esta tarde. Reconocer implica examinar algo o alguien con cuidado para enterarse de su identidad o naturaleza. Reconocer es examinar de manera cuidadosa y detenida algo, para saber cuál es su naturaleza, cuáles son sus características y para poder definir su identidad. Es examinar. Recordemos estas diferentes definiciones, solo tomé 5 características de la definición de la palabra reconocer, que en realidad quería compartir. Hay muchas más, pero solo tomé 5. Otra de las cosas es distinguir o identificar mediante características propias. Muchas veces podemos distinguir algo por las características que posee, porque es algo propio de algún objeto o de alguna cosa. Por eso digo, es distinguir o identificar mediante características propias. Por lo tanto, tenemos que reconocer es examinar, distinguir o identificar. O sea, el examinar nos va a permitir justamente esto, distinguir e identificar características de algún objeto o mismo de alguna persona. Luego también tengo como definición aceptar un nuevo estado de algo. O sea, muchas veces nosotros somos reticentes a un cambio y a aceptar las cosas, pero justamente la palabra reconocer es aceptar ese cambio de estado de algo o de alguna persona. También implica esto. También implica el admitir y manifestar que lo que el otro dice es cierto y se está de acuerdo. Por así decirlo, en una charla o en alguna discusión, es difícil ponerse 2 personas de acuerdo en alguna discusión, imaginen cuando son más personas, pero discutiendo sobre cualquier tema, sobre alguna razón, es difícil muchas veces admitir de que uno está equivocado y que el otro tiene la razón. Si uno no es orgulloso y soberbio, va a decir: sí, tenés razón, me equivoqué. Si uno deja de lado quizás el orgullo, ese orgullo propio, esa soberbia, le va a reconocer, le va a admitir al otro y le va a manifestar: sí, la verdad que tenés razón, estaba equivocado en esta manera de pensar, estaba equivocado respecto a esta idea que yo tenía, ahora lo veo de otra manera y veo que tenés razón. El darle la razón al otro, justamente hacerlo de manera en voz alta, es admitirlo y manifestarlo con nuestras propias palabras. Pero también es confesar dependencia y subordinación en que uno está respecto a alguien. Y qué hermoso esta parte, porque dice es confesar dependencia y subordinación en que uno está respecto a alguien. Por ejemplo, en una situación laboral, uno quizás es un operario y están los supervisores y están los jefes, están los gerentes y demás. Estamos en subordinación cuando estamos en un trabajo o en alguna otra situación. Pero sabemos
que el estar en subordinación, nosotros muchas veces no tomamos las decisiones, sino que las tenemos que transmitir a quienes están por encima de nosotros, y que nosotros vamos a acatar y vamos a aceptar lo que se nos diga en cuanto a un trabajo. No es que no podamos expresar ideas, sino que nosotros vamos a justamente a decir, esta es mi posición, estoy admitiendo, estoy manifestando y estoy confesando de que yo tengo estas limitaciones, y quien está por encima de mí es el que toma las decisiones. Por eso digo, solo tomé 5 expresiones de lo que significa la palabra reconocer, y están muy acotadas y resumidas. Pero las voy a reiterar todas juntas en esta hora, que es reconocer, examinar, distinguir o identificar, aceptar, admitir y manifestar, y confesar. ¿Y por qué tomé esto? Porque justamente la Escritura dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, lo repito el texto, y apártate del mal. Qué maravilloso consejo. Nosotros, y ahí tomo la expresión justamente de estas definiciones, necesitamos reconocer a Dios en todo, como decía al principio, en todos los aspectos de nuestras vidas y no en algunos. Entonces, cuando nosotros nos examinamos, ¿cómo nos examinamos? Examinamos ante Dios, nos presentamos ante Él, examinamos nuestros pensamientos, examinamos qué es lo que hay en nuestros corazones, en la presencia de Dios, cuando venimos como hijos de Dios en oración. Y le decimos, Señor, ¿en qué estoy errando? Señor, quizás yo creo que estoy haciendo bien. Ahí es cuando nosotros comenzamos justamente a reconocer la soberanía de Dios, su autoridad sobre nosotros. Comenzamos a buscar su rostro, porque hermanos, yo creo que a nadie nos gusta equivocarnos o fracasar. El fracaso muchas veces es parte de nuestras vidas, a través o a partir de errores que cometemos por malas decisiones. Tenemos que saber y entender que nuestras decisiones van a traer consecuencias siempre. Si son buenas decisiones van a traer buenas consecuencias, pero si son malas decisiones van a traer malas consecuencias. Y qué bueno es que, pudiendo recurrir al Señor que está sobre nosotros, que Él sabe y conoce nuestro pasado, presente y nuestro porvenir, qué mejor que recurrir a Él para que en todas y cada una de las decisiones de nuestras vidas, para no errarle. Y si hay algo torcido, que Él lo pueda enderezar. Pero para eso es necesario justamente reconocerle en nosotros. Entonces, cuando le comenzamos a reconocer al Señor, justamente hacemos esto que estuve leyendo en las definiciones. Primeramente nos examinamos nuestro pensamiento, lo que hay en nuestros corazones, nuestras decisiones, ante su palabra. Le decimos, Señor, yo me presento ante ti, Señor, reconozco que esto no está bien en mi vida, necesito, Señor, de ti. Entonces, cuando comenzamos a examinarnos, comenzamos a identificar qué es lo que hay en nosotros. Comenzamos a identificar qué es lo que el Señor tiene que cambiar y lo que nosotros tenemos que cambiar, porque ciertamente hay cosas que Dios va a cambiar, pero que también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta en qué estamos fallando muchas veces. Y nos identificamos con eso y le decimos, Señor, en su presencia estoy ante ti. Y aceptamos, porque también esa es la otra parte, necesitamos aceptar que no solamente nos quedemos con el examinarnos o identificarnos o identificar el problema, sino que lo tenemos que aceptar y decirle, Señor, esto está en mí, porque muchas veces sabemos que eso está en nosotros, pero no lo queremos cambiar. Entonces necesitamos aceptarlos, aceptar que, Señor, he pecado contra ti, Señor, me he equivocado, Señor, necesito de ti en esto. Entonces ahí es cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en libertad dentro de nosotros. Pero necesitamos, hermanos, no solamente decirle, sí, Señor, yo sé que esto está en mí, sino necesitamos decirle, Señor, haz una obra en mí. Y luego que aceptamos, es entonces que nosotros justamente admitimos y manifestamos cuáles son nuestras debilidades. Señor, esta es mi debilidad. Señor, esta es mi falencia. Señor, yo necesito que tú pongas tu mano en mi vida. Yo necesito que tú endereces porque esto está torcido en mí. Señor, enderézalo.
te ruego, Padre, y comenzamos a clamar al Señor. Y luego allí confesamos la total dependencia y la necesidad de Dios que tenemos. Hermano, quien a mí me diga no necesito de Dios, yo no sé, podrás tener todo. Y si no conoces a Cristo, podrás tener todo, podrás tener riquezas, podrás tener salud, podrás tener tantas cosas. Pero lo cierto es que todos necesitamos de Dios. Hay cosas que no las vamos a poder manejar por nosotros mismos. Entonces necesitamos reconocer nuestra debilidad ante Dios. Nosotros somos falibles, somos seres que nos equivocamos. Dios es el único que no se equivoca. Pero allí donde nosotros le decimos, Señor, yo confieso que tú eres el Señor de mi vida. Señor, yo necesito que tú obres en mí, y confesamos dependencia, y allí es donde nosotros aprendemos a someternos a la voluntad de Dios, y solamente en ese momento es que podemos llegar a decir de todo nuestro corazón, Señor, sea hecha tu voluntad y no la mía. Por eso digo, es como que pasamos por estas 5 etapas muchas veces en nuestras vidas. Por eso tomé esas 5 definiciones de reconocimiento. Necesitamos cada día examinarnos en la presencia del Señor. Necesitamos cada día identificarnos en su palabra con aquello, y aún lo bueno, y lo que sea bueno, hermanos, sigámoslo haciendo. No nos cansemos de hacer el bien, la misma palabra lo dice. Pero también tenemos que aceptar lo que está mal en nosotros y presentárselo al Señor para que Él lo pueda transformar, para que Él lo pueda cambiar en nosotros. Pero hermanos, no nos quedemos a la mitad del camino, sino que dejemos que el Señor obre, manifestemos, Señor, yo necesito de ti, porque muchas veces, siempre digo, nos creemos fuertes en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias naturalezas, pero sabe que la carga sería mucho más liviana cuando nosotros podemos llevar nuestras cargas propiamente al Señor, nuestros problemas, nuestras dificultades, que los vamos a tener, porque todos tenemos ciertamente problemas, dificultades, pero es más fácil porque el Señor nos da la salida. Él lleva esa carga por nosotros y Él quiere ayudarnos en todo tiempo y en toda hora, y en su palabra Él nos deja la guía y la salida. Pero también, qué importante, como dice la Escritura en el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, en toda nuestra manera de vivir debemos de reconocer al Señor para que Él pueda enderezar todo lo que esté torcido. Pero también nos dice, teme a Jehová y apártate del mal. No es tenerle miedo a Dios. No es tenerle miedo a Dios como se suele decir, mirá, si haces esto te vas al infierno. Es una realidad, hay un cielo y hay un infierno. Pero nosotros tenemos que aprender del amor de Dios. Tenemos que aprender de que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Que hay una condenación eterna y muerte eterna, sí, es verdad. Pero también que hay una vida eterna que Jesucristo ha preparado para cada uno de nosotros. Dice que Él ha preparado, Él ha propiciado esto allí en la cruz del Calvario, y lo decimos siempre, lo entendemos, lo sabemos. Pero hermanos, necesitamos reconocer al Señor en nuestras vidas. Tengamos temor, no nos apartemos del temor de Dios, porque vamos a incurrir en cualquier cosa. Es tremendo lo que se está haciendo al apartarse al temor de Dios, y lo podemos ver hoy en día, aún dentro de las iglesias. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a tomar esta palabra, a reconocerlo a Dios en nuestras vidas, para no incurrir en errores que van a costar muy caros, para poder estar encaminados en la palabra del Señor, para no ser engañados inclusive. Entonces, temamos a Jehová, tengamos temor de Dios. Hermanos, cuando dejamos el temor de Dios de lado, es tremendo, porque lo primero que empiezan a manifestarse son las mentiras, comenzamos a decir cosas que no son, comenzamos a hacer cosas que no son. Total, ¿qué? Dios ve todas las cosas, dice que sus ojos recorren la tierra, en Crónicas dice. Entonces, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, porque cada día necesitamos de Él. Pero también nos dice el consejo, apártate del mal. No solo el reconocer a Dios en todas las cosas, temerle a Él, sino que debemos de apartarnos del mal. Muchas veces, como decía en un momento, quizás nuestro orgullo, nuestra soberbia son aquellos que nos impiden acercarnos y decirle, Señor, sea hecha tu voluntad en mi vida. Pero hermano, no sea cosa que nos encontremos
confrontando con Dios o disputando con Dios, es más sencillo poder rendirnos a Él. Él no te va a obligar a nada. Él nos ha dado todo ya. Y Él nos ofrece todas las cosas. Él no nos obliga, pero que realmente por amor podamos acercarnos a Él. Es maravilloso que podamos entender y comprender esto. Y justamente pensando en esta palabra, yo miraba la vida venía a mi corazón la vida de Nabucodonosor, allí por el capítulo 4 del libro de Daniel. Sabemos, quizás es una parte muy conocida para aquellos que son lectores de la palabra, cuando Nabucodonosor, rey babilonio, en un momento dado, en el capítulo 4, no lo voy a leer, léalo usted todo tranquilo, solo voy a hacer un resumen y mencionar algunos, leer sí, detenerme solo en unos versículos. Tuvo un sueño en el cual su alma quedó totalmente turbada y llamó a todos los agoreros, todos los adivinos, los magos, astrólogos de su reino para que lo pudiesen interpretar. Fue tan vívida esa visión que él había tenido en sueños que su alma quedó turbada. Por lo tanto, manda a llamar a toda persona que pudiera descifrar e interpretar este sueño. Pero ninguno de ellos pudo hacerlo, hasta que entró un hijo de Dios, entró Daniel. Luego de que todos ellos no pudieron descifrarlo, mandaron también a llamar a Daniel, Belsasar, que le había puesto él como el nombre de su Dios. Y allí Daniel, que era un hijo de Dios, que estaba el espíritu del Dios vivo en él, pudo interpretar el sueño. Primeramente Daniel lo escuchó con detenimiento, un hombre que amaba y temía a Dios y tampoco tenía temor de decir lo que Dios le mandaba, y él estaba, recordemos que estaba ante una persona que era poderosa, su reino era vasto, su reino era poderoso, y Daniel no tuvo problemas en hablar y decir lo que Dios le había mandado, porque en la interpretación había un juicio de Dios para Nabucodonosor. Pero ahí podemos ver también el amor y la misericordia de Dios. Sabemos y conocemos que en ese relato él veía un árbol grande y frondoso, que era vasto, bajo las sombras, un follaje mucho follaje tenía ese árbol, y bajo la sombra de él como que pastaban animales y demás. Por eso digo, léalo, es extenso. Conocemos la historia, pero en algún momento está el juicio de Dios sobre esa vida, y le dice que Nabucodonosor iba a perder la razón, iba a ser como uno más de esos animales que pastaban debajo de ese árbol, que ese árbol sería cortado, mas no serían cortadas sus raíces. Y luego le dice también que él perdería la razón. Y Nabucodonosor escuchó todo esto, escuchó todos los consejos, y que por 7 tiempos estaría de esa manera y estaría habitando en el campo como un animal más. Es tremendo, porque estaba la advertencia de parte de Dios, pero también en medio de esa advertencia estaba la posibilidad de arrepentimiento. Y quizás me diga, sí, pero Nabucodonosor era un hombre que no era del pueblo de Dios. Pero a ver, el Señor nos ama a todos por igual, está su pueblo, sí, su pueblo Israel, pero nosotros también, Él ha venido para los gentiles, y el Señor nos da esa oportunidad. Gloria a Dios que también nosotros tenemos esa oportunidad de salvación. Pero lo cierto es que vino la advertencia, pero también vino la posibilidad para que Él pudiese arrepentirse de su manera de vivir, de lo que Él estaba haciendo, y que Él pudiera reconocer a Dios, que Él no era todopoderoso, sino que en sí Nabucodonosor en su persona. Él ya creía en su soberbia, él creía que era el magnánimo, que era el todopoderoso, pero él tenía que reconocer la soberanía de Dios en todas las cosas, y que no hay otro Dios como nuestro Dios. Y en determinado punto, justamente aquí en el capítulo 4 del libro de Daniel, yo ya me fui al versículo 27,
cuando Daniel ya termina de decirle todo lo que iba a suceder, por eso digo, acá viene la advertencia de parte de Dios. Venía el dictamen, el juicio, pero también viene la salida. Por eso digo que Dios siempre nos da una oportunidad. Y en el versículo 27 le dice Daniel: por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Entonces, una vez que Daniel le hubo dicho todo lo que iba a suceder, que su reino sería cortado, que por 7 tiempos él perdería la razón, sería como una bestia del campo, y todo lo demás, le dice: por tanto, rey, acepta mi consejo. Y muchas veces, ¿cuántas veces hemos recibido consejo de parte de Dios cuando estamos caminando de manera torcida en nuestras vidas y lo rechazamos y hacemos lo que nosotros queremos? Pero el Señor siempre nos da la oportunidad y vez tras vez nos habla a través de su palabra, quizás a través de un cántico, quizás a través de una prédica, quizás a través de un hermano. En su multiforme manera de hablar, el Señor nos habla. O como en sueños, en visión, como Nabucodonosor. El Señor nos da las oportunidades, pero somos nosotros que decidimos, aceptamos o rechazamos. Lo cierto es que luego en el versículo 29 dice: habló el rey y dijo, o sea, pasaron 12 meses, dice la escritura en el versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Se preguntó esto. Se ve que no escuchó nada del consejo del cual Daniel le había dicho: te aconsejo que redimas, que te arrepientas. No escuchó nada. Estaba tan en su soberbia Nabucodonosor que él, paseando, observando todo lo que había logrado, lo que había conquistado, dijo que todo había sido hecho por su fuerza. Pero mire qué tremendo, en el versículo 31 dice que aún estaba la palabra en su boca, dice, en boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. No terminó de decir Nabucodonosor: todo esto fue hecho por mi poder, por mi mano. Y dice que aún estaba la palabra en su boca cuando oyó la voz del cielo dictando el juicio, de lo que ya se le había presentado, de lo que Daniel le había dicho y le había interpretado que vendría. Lo cierto es que tuvo 12 meses. Él tuvo el tiempo de arrepentirse, pero no lo hizo. Entonces vino el juicio de Dios hacia él, vino ese dictamen y también el tiempo que estaba establecido, 7 tiempos. Y le dice: hasta que reconozcas que, dice, el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. No es a quien nosotros queremos lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Su voluntad es perfecta y va a ser cumplida en nosotros. Pero qué bueno es que nosotros podamos someternos y reconocer: Señor, tú eres el Dios, tú eres mi Señor, mi Rey, mi Salvador, Jesús. Que podamos reconocerlo en nuestras vidas, que podamos temerle y apartarnos del mal. Nabucodonosor no tenía temor de Dios, pero muchas veces nosotros decimos: sí, él era alguien que no conocía a Dios, pero nosotros nos comportamos de igual manera. Conociendo a Dios no le tenemos temor, no nos apartamos del mal, sino que continuamos haciéndolo. Pero el Señor nos da oportunidades, hermanos, siempre da oportunidades, el Señor siempre nos da salida. Por eso tenemos que estar atentos a cuando Él nos habla de una u otra manera. Lo cierto es que le dijo: hasta que reconozcas. Hermanos, por eso necesitamos reconocer a Dios en todo. Él tiene el dominio sobre todas las cosas. A nosotros se nos escapan de las manos determinadas cosas. Creemos tener el control de algo, pero nos damos cuenta muchas veces que nos vemos superados por una situación, nos vemos desbordados y no sabemos qué hacer o
o corremos para cualquier lugar. Corramos a la presencia de Dios. Reconozcamos, Señor, yo no entiendo lo que estoy pasando en este momento, pero yo reconozco que tú eres mi Señor, que tú tienes el dominio y el control de todo, Señor. Yo reconozco tu señorío en mi vida. Reconozco tu autoridad, Señor. Lo cierto es que Nabucodonosor no lo hizo, pero también estaba estipulado el tiempo. Podemos ver un Dios de amor, un Dios de misericordia en este hermoso relato bíblico. Porque más adelante, en el versículo 34, dice, mas al fin del tiempo, Nabucodonosor hace este relato en primera persona, en todo este capítulo 4. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, dice, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué tremenda la expresión. Finalmente Nabucodonosor, cuando le fue devuelta su razón, porque él estaba como un animal y dice que sus cabellos le habían crecido que parecían alas de águilas y las garras, sus uñas eran como garras y pastaba como un animal. ¡Qué tremendo! Él estaba como en un estado de locura. Fue tremenda y tuvo un tiempo, 7 tiempos dice la Escritura. Pero un día la razón le fue devuelta. Y todo lo posterior, cuando él glorificó y dio la gloria, la honra a quien la merece, entonces dice que todo fue mayor, fue de mayor esplendor, y su postrer estado fue mejor que el primero. Lo cierto es que cuando nosotros glorificamos a Dios, cuando nos humillamos, porque Él lo dice al final del versículo 37, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. A Nabucodonosor le costó mucho entender la lección, pero él pudo ver aún el poder de Dios en su vida, lo pudo experimentar de una manera muy dura. Pero hermanos, muchas veces el Señor nos habla, tantas veces nos habla y nos llama con amor, que muchas veces nosotros seguimos, no nos apartamos del mal, como dice en Proverbios, no lo reconocemos en nuestros caminar, en nuestro diario andar. No tememos a Dios y no nos apartamos de nuestros malos caminos. Y nos pasan tantas cosas desagradables, pero aún allí podemos ver el amor y la misericordia del Señor, donde Él nuevamente nos llama, nos busca, nos restaura, nos da una nueva oportunidad. Por eso digo, todas las cosas que están aquí son escritas para una enseñanza nuestra. Qué importante es que tú y yo podamos reconocer a Dios en toda nuestra manera de vivir. Qué importante es que tú y yo podamos reconocer a nuestro Señor, porque Él dice que debemos de andar en santidad, ser santos porque yo soy santo. Así dice la Escritura, ser santos porque yo soy santo. Nosotros un día queremos ver el rostro de nuestro amado Señor. Nosotros un día que partamos de esta tierra queremos estar en su presencia. Pero hermanos, necesitamos buscar el rostro de Dios cada día. Necesitamos reconocerlos en todos nuestros caminos. Necesitamos que Él enderece los caminos que están torcidos. Necesitamos someternos a su voluntad. Necesitamos apartarnos del mal. Y como dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, 14, dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia,
sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, no volvamos a vivir como antes en ignorancia, porque si hemos conocido al Señor, conocemos su palabra, conocemos las Escrituras, conocemos también cuál es la voluntad de Dios para nosotros, que le busquemos. Entonces, no volvamos atrás, sino que podamos seguir avanzando. Reconozcamos a Dios en toda nuestra vida. Pero como dice en el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, sin acepción de personas, por eso digo, y uno dice, Nabucodonosor no era del pueblo de Dios. No, Dios no hace acepción de personas, también le dio una oportunidad. Dice, conducíos como en el temor en todo tiempo de vuestra peregrinación. No perdamos el temor a Dios, hermanos. No seamos insensibles. No dejemos que nuestro corazón se endurezca, que se vuelva un corazón de piedra. No seamos insensibles a su voz. Cuando perdemos el temor a Dios, también perdemos la sensibilidad a su Santo Espíritu. Acallamos la voz del Espíritu Santo porque queremos hacer nuestra propia voluntad y no la del Señor. Pero yo lo único que puedo decirles a través de la palabra es que el Señor siempre nos da la oportunidad. El Señor siempre está allí para bendecir nuestras vidas. El Señor siempre está allí para que cuando con un corazón sincero nos acercamos a Él, Él cambia todas las cosas. Pero la decisión es nuestra, que podamos en este tiempo seguir firmes, adelante, ser santos, andar en el temor de Dios en todo el tiempo que nos reste de peregrinar, como dice la Escritura, en este mundo. Así que anhelo que el Señor bendiga tu vida, que puedas reconocer su soberanía en tu vida y que puedas dejar que Él haga su voluntad, así como en mi vida es lo que anhelo para la tuya. Que Dios te bendiga mucho y prontamente nos estaremos reencontrando. Dios te bendiga. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado,
para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.